Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Debate Jurídico. En el día de hoy, Hilario Ochoa, Brianda Trujillo y un servidor, Julio Aníbal Fernández, estaremos debatiendo para ustedes sobre el cambio de posición operado en las relaciones entre la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Debatiremos además sobre las declaraciones dadas por el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, sobre el Código Procesal Penal. Y analizaremos para ustedes la destitución de que fueron dos fiscales vinculados al robo de 900 kilos de cocaína en la DICAM. Abordaremos además la situación de la Asamblea Nacional Venezolana a raíz de la suspensión de 3 diputados por parte de del Tribunal Supremo, y analizaremos también la afirmación del presidente de la República de que su gobierno es el gobierno más honesto de la historia. Buenas noches, Hilario, Brianda. Buenas noches, Brianda, Julio, ¿cómo están? Bien. Bueno, Hilario, contento de tenerte de nuevo aquí. Había estado unas largas vacaciones. En congé, como dicen los franceses. Sí. Durante tu ausencia se sucedieron algunos acontecimientos, Hilario, como fue la modalidad un poco extraña en que se celebró el Día del Poder Judicial. Digo extraña porque... Bueno, interrumpieron la misa y todo. Así es, hubo tal como establece Brianda, una interrupción de parte de un ciudadano que reclamaba justicia para todos. Fue una representación de la sociedad civil en esa misa. O sea, entiendo que fue algo que es criticado por la sociedad, pero es parte de nuestra democracia en la que vivimos, en la que se pueden permitir suceder ese tipo de cosas, de estas manifestaciones sociales. Solo así faltó el zapatazo, entonces. Ese zapatazo, pero lo que más llamó la atención fue el ramo de olivo que tendió el Procurador General de la República en el discurso que pronunció ante el altar de la patria, poniéndose a disposición de la Suprema Corte de Justicia para apoyar todas las iniciativas en la aplicación de políticas públicas en materia judicial para combatir la corrupción, sanear la justicia y suministrar mayores niveles de seguridad a la ciudadanía. No hay que recordar que había una situación de confrontación en días pasados entre el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, hasta tal punto que se intentó una convocatoria del Consejo Superior de la Magistratura. Sin embargo, esto significa un cambio de tónica. El presidente de la Suprema Corte de Justicia también respondió de manera caballerosa, acogió el gesto y hizo un llamado a trabajar de manera conjunta a lo que representan el sistema de justicia en la República Dominicana para un poco combatir y desterrar ese flagelo que afecta al Poder Judicial, como es la corrupción, y proporcionar mayor seguridad y combatir la delincuencia en nuestra sociedad. Una confrontación que está en cuestión, porque realmente eso es lo que se puede ver entre ellos, una confrontación, pero hay varias críticas por parte de la sociedad donde dicen que todo se trata de una pantalla, por el asunto del ejercicio del procurador, ha sido, o sea, de lo que es su función, ha sido criticada, porque, por ejemplo, no decidió utilizar hasta el último recurso, en el caso, por poner uno de los casos más influyentes en la sociedad, el de Félix Bautista. La sociedad critica que él no llegó hasta la última instancia. Entonces realmente la sociedad no se cree que hay una confrontación entre ambas partes. Ellos piensan que es pura pantalla y piensan que trabajan en equipo, porque además de que, bueno, hablaremos más adelante de los casos de los fiscales del DICAM, como hablamos en el anterior programa de los casos de los jueces que fueron sometidos. No hay una igualdad de trato de los imputados ahora mismo en el sistema. Yo me atrevo a decirlo, cuando se trata de casos políticos que son tan sonados, pues ellos no han demostrado ese compromiso que ellos tienen de combatir la corrupción. La sociedad cree que es pura palabra, porque en la práctica no se ha hecho lo que se ha debido de hacer. Y yo, como siempre estoy en este programa para hablar por la sociedad, tengo que expresar mi punto de vista, y entiendo que eso es esa es la realidad. Las palabras son otras, el discurso es muy bonito, pero la realidad es otra. Bueno, ciertamente podemos confirmar que el procurador ha sido un poco flojo con algunos casos de corrupción y ha sido exageradamente fuerte con otros. Exactamente. Tiene esto también que ver con, estamos en un periodo electoral, la misma prensa fomenta que a ciertas personas literalmente el Estado lo aplaste. Y hago referencia, por ejemplo, Julio, a un caso que fue el de una muchacha que hizo un tiro al aire. Inmediatamente
la tomaron y 3 meses de prisión. Y además la muchacha estaba lactando, lactando a su bebé. O sea, es como un interés de llevar preso a las personas sin juzgarlo, porque ciertamente ella cometió un delito, es verdad. Tomó un arma que no era de ella, disparó al aire, totalmente un delito. Ahora, mientras se le juzga, que puede ser condenada tranquilamente porque estaba todo grabado, pero mientras se le juzga, déjala ir a su casa con su bebé que tiene que lactar. Tómale una medida de coerción que sea acorde a ese delito, pero mandarla inmediatamente a cumplir una prisión sin haber terminado ser juzgado, uno tiene que ponerse en esas situaciones, porque mañana usted está en algún accidente de tránsito y lamentablemente muere alguien, pero no fue su culpa, fue un accidente. Usted va a estar llevado a la cárcel inmediatamente sin haberse llevado el proceso. Entonces, lo que quiero concluir es que la Procuraduría en algunos casos es exageradamente pesado y en otros como muy blando. Y no estamos cuestionando la persona del procurador, sino es la manera en que se manejan ciertos casos. Contrario a ustedes, yo pienso que existía una situación de confrontación real entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República. Yo no voy a negar, tal como en la percepción de ustedes, de que no ha habido contundencia de parte del sector jurisdiccional con los casos de corrupción política que le han sido sometidos. Uno puede coincidir con ustedes en esta parte, Hilario, pero también no se puede negar que había una corrupción galopante en las instancias del Poder Judicial que ya la sociedad no toleraba más. Y yo no creo que sea un juego. El apresamiento de Ahuilda y el apresamiento del magistrado Arias Valera no es un juego. Lo que pasa es que Brianda defiende los intereses de la sociedad civil, pero la sociedad civil suele jugar al doble moral. La sociedad civil no ve bien el apresamiento de esos jueces porque los casos en que participaron esos jueces, que fue la devolución de $20 millones de la Torre Atiemar, los abogados que estaban detrás de la devolución de esos son abogados vinculados a la sociedad civil. Y los abogados que estaban también detrás de la devolución de la nave del venezolano envuelto en la nave del Banco Peravia también son de la sociedad civil. De manera que a veces no hay sinceridad y lo que hay un poco de hipocresía en las posiciones de la sociedad civil que son muy sensibles cuando se le atacan sus intereses y se obligan del interés general. Bueno, ¿cuál es el interés general? El interés general es que efectivamente probablemente hay debilidad para combatir la corrupción política, pero eso no debe significar también que vamos a permitir que haya debilidad para combatir la corrupción común. Y lo que los jueces y los representantes del Ministerio Público habían hecho era ponerse en connivencia, Hilario, con el sicariato y con el narcotráfico para actuar de manera mancomunada. Y eso no es un juego de niños. Ahí la sociedad civil no puede alegar que hay debilidad del Ministerio Público. Yo puedo admitir que el Ministerio Público no había sido riguroso en el sometimiento y la destitución de su personal vinculado a algunos actos ilegales. Pero yo no puedo acusar que hay una política pública de parte de la Procuraduría General de la República, institucional, de ser tolerante con el sicariato y el tráfico de drogas, como no lo hay tampoco de parte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Julio, pero lo que se critica es la utilización de lo que es el nuevo Código Procesal Penal para imponer ciertas medidas de coerción demasiado fuertes sin tener pruebas. No estoy diciendo que no deben ser juzgados, deben de ser juzgados todos, pero todos. Lo único que yo critico es la imposición de medidas de coerción sin tener suficientes pruebas para imponer estas medidas, porque qué peligro de fuga iban a tener esos jueces sometidos. Si tienen su familia, si tienen sus cuentas bancarias, si tienen sus bienes en el país. O sea, yo entiendo que se está usando mucho la ley por decisión propia y no por lo que dice el Código Procesal Penal cuando uno debe de imponer una medida de coerción. Y si no les gusta al Ministerio Público el actual Código Procesal Penal, pues deberían de trabajar en una nueva legislación más acorde con la realidad de hoy, que precisamente vamos a pasar al segundo tema, que es lo de la opinión de lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional acerca de este código. Pero entiendo, yo lo que critico es la forma de utilizar la ley en base a sus intereses personales o para demostrarle al pueblo que se está llevando a cabo, que se están imponiendo sanciones, pero es que las sanciones no se imponen antes de ser juzgados. O sea, la medida de coerción no son sanciones, la medida de coerción simplemente para prevenir el peligro de fuga.
es para que ellos, los imputados, se queden en el país, no se vayan a ningún lugar y asistan al proceso de forma continua. No, mira, en ese caso, Julio, yo tampoco diciendo de lo que tú planteas, pero sí diciendo estoy del lado de Brianda en cuanto a la aplicación de las medidas de coerción. Y tengo aunque no estoy tan inmiscuido en el área penal, conozco ciertos casos que ocurren que no salen a la luz pública, y te comento uno. Mira, el caso aquel del avión que fue de los venezolanos, quienes delataron que se iban a llevar el avión eran 2 mecánicos dominicanos. Los 2 mecánicos lo dejaron preso, 1 año de prisión le dejaron. Ellos fueron los que informaron a las autoridades, y yo lo sé porque conversé con el abogado que lo estaba defendiendo. Lo estaba defendiendo sin paga, porque eran personas que alguien le había referido. Y él decía, oye, esta persona informa a las autoridades que se quieren llevar el avión, llegan las autoridades y a ellos son los que lo dejan preso. Entonces, ¿para dónde van a ir esas personas? Esos dominicanos que no tienen visa, quizás apenas deben tener pasaporte, pero le aplican la medida más gravosa. Y no solamente eso, enviarlo a una prisión dominicana, que eso es una universidad de la delincuencia. Yo pienso, Hilario, que puede haber errores judiciales, pero esos errores judiciales pueden ser enmendados 3 meses después, cuando se solicite la revisión de la medida de coerción. Pero ahí yo coincido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el presidente del Tribunal Constitucional, de que más que perjudicar al procesado, el Código Procesal Penal actual lo que hace es favorecer a los criminales y a los que cometen ilícitos penales. Pero sobre este tema hablaremos, amigos televidentes, en nuestro próximo segmento. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Félix Michel, yo también estoy contigo. Félix Michel es un hombre del partido. Félix Michel y el pueblo lo ha elegido. Félix Michel, oye Michel, yo estoy contigo. Félix Michel siempre me escucha, ese será mi diputado, porque para representarnos Michel es el indicado, capacitado de verdad y siempre te da la mano. Por eso Santiago pide a Félix Michel de diputado. Félix Michel. Félix Michel, diputado, Partido de la Liberación Dominicana. Félix Michel. Félix Michel, pa'lante. Félix Michel, pa'lante. Llegó el momento de que una nueva generación asuma las grandes causas del país. El Congreso necesita sangre nueva, con eficiencia y con voluntad política. Nosotros somos el relevo de la capital. Mi nombre es Eduardo Sanz Lobatón, pero mis amigos me dicen Yayo. Cuento con tu voto para ser senador de la capital. Amigos televidentes, continuamos con su programa Debate Jurídico. Decía Hilario que yo coincido un poco con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también aprovechó el escenario del Día del Poder Judicial para dar la voz de alarma sobre las facilidades con que el actual Código Procesal Penal permite que los infractores de la ley, que los delincuentes, circulen libremente por la calle. Y sobre esa misma tesitura se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, quien aseveró que efectivamente ese código lo que ha venido a facilitar la libertad de los imputados de hechos criminales
y permitir que los criminales estén en la calle. Probablemente, reitero, se cometan errores, pero esos errores pueden ser subsanables. Y lo que sí ha causado un aumento de la inseguridad y de la delincuencia en este país es que los criminales están en la calle. Cuando los criminales que sesgaron la vista a la señora Morel, tenían medidas de coerción suspendidas, es decir, estaban en la calle porque se adoptaron medidas de coerción que no fueron la prisión. Y la mayoría de los casos que cotidianamente vemos, los crímenes más resonados, los vinculados, son personas que gozan de una medida de coerción de libertad, que no están donde deberían de estar, que es resguardado. Yo estoy un poco en desacuerdo con la declaración del presidente del Tribunal Constitucional, pero no porque, yo entiendo que se ve como un código que favorece a la criminalidad, pero realmente yo entiendo que es la falta de recursos. La falta de recursos y además de que no solamente el código es el que tiene, o sea, no por el código tenemos tanta criminalidad en la calle. O sea, se requiere de una serie de medidas y de una serie de modificaciones en otras leyes, por ejemplo, el porte y tenencia de armas, la nueva ley orgánica de la Policía Nacional en la que se está trabajando. O sea, se requieren de una serie de medidas para combatir la criminalidad de hoy en día, cosa que no ha sucedido. Yo entiendo que el Código Procesal Penal es muy bueno, es un avance a nivel de legislatura, pero no tenemos las instituciones, no tenemos los recursos, las instituciones que deben avalar la aplicación de ese código. Tenemos un INASIF que es un poquito débil todavía, sí se ha ido desarrollando, pero por ejemplo, por citarte un caso, el caso de los fiscales que fueron sometidos por el DICAN, una de las quejas que salió a reducir por parte de ellos es que la acusación, esa prueba que presentó el Ministerio Público no estaba ni siquiera avalada por el INASIF. O sea, hay una serie de cosas que la ley te impone, de prácticas, que tampoco se están llevando a cabo, tampoco se certifican la prueba como deberían de certificarse. Entonces, no es la legislación que tiene el problema, es la falta de recursos, entiendo yo, en el sistema en sí, y la falta de medidas para combatir la criminalidad. Mira, eso hay que agregarle que la parte de la criminalidad, en verdad, no, el código es una de las piezas, es cierto, pero nosotros cometimos un grave error. No en la aprobación de ciertos mecanismos que tiene el Código Procesal Penal, sino que de golpe y porrazo, y eso fue un grave error que cometimos, de golpe y porrazo nosotros borramos 200 años de jurisprudencia dominicana, para que entonces los jueces tuvieran que empezar a inventar con jurisprudencia internacional y tratarla de aplicar. Entonces eso creaba un estado literalmente de indefensión, porque ningún abogado sabía qué jurisprudencia aplicar, cuál le iban a aplicar, ni iba a saber tampoco qué estrategia llevar. Ahora bien, si hubiesen tomado los esquemas nuevos y lo hubiesen insertado en un código, bueno, llevándonos el mismo esquema francés que era el que teníamos, hubiésemos conservado toda esa jurisprudencia. Pero ya ese error fue cometido. El segundo error es, como bien informa Brianda, no estábamos económicamente ni preparados ni teníamos las instituciones para aplicar este código, porque es un código sumamente flexible en favor, vamos a decir, del ciudadano. Para tú aplicarlo necesitas instituciones fuertes. Ahora bien, la criminalidad no es un problema de la policía, y estoy saltando un poco del código. No es un problema de la policía, simplemente, ni de la justicia. Es un problema social. Es un problema que involucra muchísimas partes. Involucra la cantidad de empleo que haya en el mercado. La desigualdad social. Involucra el hecho de que las fronteras de nosotros están abiertas. Aquí entra cualquiera. Aquí usted llega en una lancha rápida y se desmonta y llegó a República Dominicana. Si lo están persiguiendo, solamente tiene que cruzar la frontera y se pasa a Haití, o viceversa. O sea, nosotros tenemos una situación de protegida. A veces uno se siente un poco, bueno, uno analiza y dice, bueno, todos le quieren echar la culpa a la policía. La policía no le podemos echar la culpa porque primero no le estamos dando las herramientas para resolver el problema. No le tenemos buenos sueldos. Ya con eso es suficiente. Una de las promesas para tener el problema como lo tenemos hoy día. Entonces, ciertamente el código es un problema, pero es un problema pequeño comparado al problema real que nos está llevando a este tipo de criminalidad. Porque si
con cambiar el código se resolviera el problema de criminalidad, eso es un plumazo para el presidente Danilo Medina. Mira, yo coincido contigo, Hilario, que el problema de combatir la delincuencia y la generación de la delincuencia es un problema multifactorial. Son diferentes los factores que hacen que la sociedad dominicana esté experimentando los altos niveles de violencia e inseguridad que está experimentando en este momento. Y coincido además de que no tenemos la fortaleza institucional para tener un código procesal penal que lo que garantiza es un código garantista, que garantiza que el delincuente se pase campantemente por la calle. Que además es un derivado del americano. En un país donde no hay ni siquiera una numeración racional de todas las casas y todas las direcciones, y tú entras a la Ciénega, a los Guandules, tú entras por ahí y eso es un laberinto, Hilario. No hay posibilidad de tener la certeza de llegar a una dirección en un tiempo. Y además la falta de voluntad, no hay voluntad, usted lo deja y más del 80% no vuelven al proceso. Y eso es así, de que combatir la criminalidad o el éxito de combatir la criminalidad no depende de una sola institución, es verdad. Y desde este programa nosotros hemos abogado de que debe producirse una efectiva articulación entre las tres principales instituciones encargadas de combatir la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana, como es la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas en la fase del tema de la investigación. Y creo que hemos avanzado. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia decía en una conferencia que dio ante el directorio de la Cámara Americana de Comercio que se necesita una efectiva articulación de las políticas públicas para que den resultados mucho más eficaces. Y yo creo que lo que sucedió el día 7 de enero, en la celebración del Día del Poder Judicial, más el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, más las declaraciones del jefe de la Policía Nacional, hablando ya de introducir la planificación estratégica en la actuación de la Policía Nacional, son elementos esperanzadores de que al menos las instituciones están tomando conciencia de que no deben actuar de manera aislada para ser eficaz en el combate del crimen. Mira, Julio, quiero salir un poco del tema a un tema internacional que la verdad que afecta mucho a la República Dominicana. Puede afectar más de lo que uno se imagina, y es el caso venezolano. Pero desde el punto de vista institucional también crea algunas situaciones que es bueno analizar. Y de los que hayan estado siguiendo la situación luego de las elecciones en Venezuela, sabemos que la oposición obtuvo una mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional, pero el oficialismo se movió bastante rápido, interpuso un recurso ante el Supremo venezolano en vacaciones, pero antes de interponerlo cambió 3 jueces y lograron obtener una decisión suspendiendo la juramentación de 3 diputados que le permitía tener la mayoría calificada. La oposición tenía planeado convocar a un referéndum revocatorio o a elecciones anticipadas. Entonces, en este caso, si le podríamos llamar chavismo, el chavismo, o no tanto así, porque el chavismo en verdad estuvo dividido. El gobierno básicamente logró convencer a la Asamblea Nacional de que dejaran fuera esos 3 diputados. Y en estos momentos se encuentra, vamos a decir, están en el centro del huracán, hay una paz, pero es una paz que no va a ser muy duradera. Lamentablemente para Venezuela, hoy día el petróleo anda por los $20, agraciadamente para nosotros está así. Pero si entran en una situación, vamos a decir, de guerra civil, que está muy cerca de eso, el petróleo aquí se estaría disparando automáticamente por la falta de flujo de ese bien que para nosotros es tan necesario. Pero donde quiero terminar es que nos podemos dar cuenta que en este caso la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, ha sido paralizado básicamente por el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo no es elegido por voto, o sea, está por debajo de la Asamblea Nacional, y como quiera, eventualmente terminaron respetando la decisión del Supremo, lo cual es correcto hasta cierto punto, pero si no se llega a un punto de inflexión, podríamos tener una Venezuela ardiendo próximamente. Así es, sí. Y yo pienso que realmente lo que podemos sacar de aquí es que ese gobierno del chavismo socialista es un gobierno dictatorial de derecha, yo me atrevo a decir, porque hay unos pocos que se quieren quedar en el poder
a base de riqueza y sin respetar al pueblo, a la sociedad civil, sin respetar a la mayoría. Mira cómo ellos pensaban cómo la sociedad venezolana pensaba que había triunfado, y de buenas a primeras pues ya Maduro se movió. Ese es el peligro de tener distintos poderes del Estado en manos de uno. Es el peligro de que el sistema sea manipulado por el jefe de Estado. Yo pienso que Venezuela está frente a una dictadura, y pienso lo mismo que tú, Hilario, que está a punto de desatarse una guerra civil, y de lo contrario, si no hay guerra civil, no sé qué va a ser de Venezuela. Durarán no sé cuántos años más en manos de Maduro, un chofer de guagua, puesto a dedo político. Mi visión es que debe producirse un periodo de cohabitación política, Hilario y Brianda, en Venezuela. Venezuela es un país que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es el principal productor de petróleo del mundo y el que nos suministra petróleo a la República Dominicana. Además es socio estratégico nuestro en la refinería dominicana de petróleo. Y durante el gobierno de Chávez tuvo una generosa política de colaboración que hay que resaltar y alabar. Sin embargo, Maduro no es Chávez. Maduro es un individuo que tiene características especiales que, como consecuencia de no conducir con prudencia, con serenidad y con sabiduría los destinos nacionales de ese país, ha perdido el respaldo de la voluntad popular. Y lo que pasa en la Asamblea Popular hoy día es la consecuencia de esa negativa al respaldo de la población. ¿Hacia dónde debe ir Venezuela? Bueno, eso es un tema, Hilario, que tenemos que analizar en el próximo segmento, porque ya tenemos que ir a unos comerciales. Amigos televidentes, continuamos en breve. Llegó el momento de que una nueva generación asuma las grandes causas del país. El Congreso necesita sangre nueva, con eficiencia y con voluntad política. Nosotros somos el relevo de la capital. Mi nombre es Eduardo Sanz Lobatón, pero mis amigos me dicen Yayo. Cuento con tu voto para ser senador de la capital. Félix Michel, yo también estoy contigo. Félix Michel es un hombre del partido. Félix Michel y el pueblo lo ha elegido. Félix Michel, oye Michel, yo estoy contigo. Félix Michel, Félix Michel siempre me escucha, ese será mi diputado, porque para representarnos Michel es el indicado, capacitado de verdad y siempre te da la mano. Por eso Santiago pide a Félix Michel de diputado. Félix, 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 Félix Michel, Félix Michel. Félix Michel, diputado, Partido de la Liberación Dominicana. Félix Michel. Félix Michel, pa'lante. Félix Michel, pa'lante. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Continuamos con debate jurídico. Decía Hilario, frente al análisis que ustedes hacían de la situación venezolana, que Venezuela debe producir un periodo de cohabitación. Y ambas partes deben serenar los ánimos. Yo pienso que, dado el descontento popular que hay con el gobierno de turno, a quien más le conviene un apaciguamiento de los ánimos es a la mesa de unidad democrática. Claro. Porque con una conducción razonable, serena, una oposición firme a la política un poco nefasta, populista del gobierno de Maduro, ha ido cosechando éxitos electorales. Hasta tal punto que en las últimas elecciones parlamentarias obtuvo 112 diputados, al margen de que hayan suspendido 3 diputados por una decisión del Supremo Electoral. Es cuestión de sobrellevar la situación, no agudizar las contradicciones para no precipitar un desenlace que al final sumiría en un baño de sangre
a esta nación. Y yo creo que ninguna nación latinoamericana quiere guerra civil. La gente quiere vivir bien, la gente quiere paz, la gente quiere prosperidad, la gente quiere consumir, la gente no quiere lo que hay en Venezuela, que es un desabastecimiento desde pata de diente hasta papel de baño. Gracias al gobierno actual, porque por más que sea bueno para nosotros, hay que ponerse en el lugar de los venezolanos. Sí, pero gracias a la política que a los venezolanos se les ayuda, si lo queremos ayudar a que salgan de su dictadura, es diciendo que no agudicen las contradicciones, sino que actúen con inteligencia, con prudencia y con serenidad, acudiendo a los mecanismos institucionales que a la larga el desgaste del gobierno va a continuar. Y a través del voto popular la oposición llegará al poder y podrá hacer una mejor gestión de gobierno si se produce una transferencia pacífica de poder, que si hay una guerra civil, que sería el segundo país. Colombia, que tiene más de 50 años, eso acaba de firmar la paz. El vecino más próximo de Colombia porque no da resultados. De manera que yo apuesto por una cohabitación pacífica, donde coexistan pacíficamente y donde un poco la oposición, la mesa democrática, sin dejar de ejercer el poder que le ha sido otorgado por la mayoría por la mayoría de la voluntad popular, no precipite los acontecimientos. Pero mira, algo interesante, ya el propio chavismo no confía en Maduro, ni la mesa democrática tampoco. O sea, Maduro ha perdido lo que es la credibilidad y la legitimidad política de ser el presidente. Primero porque nunca fue electo, fue designado, entonces ya empezó mal. Y segundo, no logró legitimarse durante el plazo, porque tanto así la mesa democrática gana los votos que ganó. No es por los votos de ellos, es por el voto chavista que o se quedó en su casa o sencillamente dijo que estaba cansado ya de Maduro siendo gobernante. Y en verdad Maduro no representa necesariamente la visión que tenía Chávez sobre Venezuela, que puede estar o de acuerdo. Y conversando con venezolanos, dicen, oye, pero Chávez nosotros pensábamos que era malo, pero este es otra cosa. Es difícil que se dé la transferencia de poder, como dice Julio, pacíficamente, porque ahora mismo hay tantos presos políticos de la oposición en Venezuela. O sea, el gobierno actual ha actuado como un perfecto animal bueno, es que no ha respetado nada. Es que no respeta nada. Entonces, es lo que dice Hilario, es una inminente guerra civil que se tiene que armar, porque los venezolanos están hartos, No queremos eso, Brianda, pero sí ciertamente Maduro ya está representando una piedra en el camino para una concertación real política en Venezuela entre chavistas y la Unión Democrática, que pueden encontrar sus puntos, porque lo primero es que hay que reconocerle ciertas cosas al chavismo, tienen que reconocérselo, y el chavismo tiene que reconocer que esto es una dialéctica, que hay cambios, que tienen que concertar, porque Venezuela solamente es una. Ellos, si salen de ahí, tendrán que irse a Santo Domingo, a Miami. O sea, en otro país ellos siempre van a ser extranjeros y solamente en Venezuela van a ser nacionales. No, y sobre todo un país inmensamente rico, claro, pobremente administrado, como muy pobremente popularizó el doctor Balaguer la expresión. Pero una agudización de las contradicciones no parece inteligente, reitero. Y Brianda, tú decías algo muy importante, y es que hay líderes importantes de la oposición venezolana que están en prisión. Ese peso, esa gravitación congresional, esa gravitación política que tienen los parlamentarios, que tiene la Asamblea Nacional, debe tomarla para iniciar acciones concretas tendentes a decretar una amnistía general para los presos políticos. Así va ganando terreno, va fortaleciendo su propio espacio democrático, la mesa democrática, que es su espacio de acción político. Y hay que pensar que no hay cuerpo que dure 100 años, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y independientemente de la simpatía que uno haya podido tener por Chávez, que son intransferibles a Maduro, porque las características del personaje hacen que sea difícil un poco tener simpatía con él, y sobre todo en República Dominicana, a quien profirió amenaza en relación a las dificultades con la migración haitiana. Yo no creo que ningún dominicano que se precie de patriota no tenga su desavenencia, su quiquilla con un gobernante que nos amenazó a nivel internacional, que cuidado si nos metíamos con Haití. No solamente, bueno, hablando, es curioso el escenario internacional político. Vamos a ver qué nos toca a nosotros en las próximas elecciones, porque no solamente Venezuela está en conflicto, sino que también España sigue en conflicto.
Y ahora no solamente, quizás en Venezuela se están apresando unos a otros, pero en España también se están haciendo acusaciones serias unos a otros. Por ejemplo, como se acusaba a Podemos de obtener fondos de una asociación criminal de Irán. O sea, hay unos escenarios políticos están en guerra los gobiernos a nivel internacional, todos los que han hecho elecciones recientemente. Vamos a ver qué nos toca a nosotros en estas próximas elecciones, que hay tantas. Ahora que estamos en elecciones y tocando ese tema, sobre la parte de cesión de votos y carisma, uno se pregunta en la actualidad qué será de la unificación del PLD, porque ciertamente nadie en su sano juicio puede pensar que el PLD hoy está unido y cohesionado con su voto para las elecciones. Aquí en la actualidad tenemos que, luego de lo que ocurrió el año pasado, no es tan simple que se le puede pedir al presidente Leonel Fernández, quien fue 3 veces presidente del país, que sencillamente se una a la campaña y vaya y levante la mano. Eso no va a ocurrir por gravedad, y yo he venido diciéndolo constantemente, que la verdadera oposición del presidente Danilo es el círculo de Leonel Fernández, a quien tienen que convencer que se unan, que vayan a votar, porque a la oposición se le da todo menos el poder. O sea, el trato que se le debe dar es para que vengan y se incluyan en la campaña, lo cual hasta ahora no ha habido ningún esfuerzo serio al respecto, sino que se ha entendido como que es normal. Y la verdad, Julio y Brianda, yo entiendo que estas elecciones no se van a ir en primera vuelta. Yo tampoco. Y se está quedando poco tiempo para una unificación, para que exista una verdadera unificación. Una verdadera unificación. Que el miembro del PLD, no el que está en el día a día, en las estructuras, sino el simple simpatizante o miembro no activo, diga, yo voy a votar, yo me voy a parar a votar. Porque es que de la manera que se trató a uno de los más altos dirigentes, para no decir el más alto, durante 3 años y medio, y más hasta el día de hoy, fue sumamente denigrante. Y la verdad que eso está cosechando sus frutos. Y cuando no hay unidad, no hay fuerza. Y yo entiendo que el presidente actual debe de tener una estrategia política más hábil para las siguientes elecciones. Ya por todas, mira, lo primero para mí, lo principal, fue que dejó que el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano se unieran por otro lado, sin ni siquiera contemplar una negociación con el Partido Social Cristiano, con quien siempre han triunfado juntos. Lo digo porque, ¿dónde se van a ir? A ver, los votos del PRD, ¿quién los tiene? Del PRD viejo, el verdadero PRD, el que tenía una mayoría en la población. Los tiene el PRM, porque los líderes políticos de ese partido se fueron al PRM. Entonces, todos esos votos inmediatamente van para el PRM. Entonces, la unión ahora del PRCC con el PRM es algo que debe de asustar un poco al actual presidente. O sea, para el triunfo. Y no solamente eso, que no hay una unión, como tú bien dices, Hilario, en su partido. O sea, que tampoco garantiza el 100% de los votos del PLD. Entonces, dime, ¿de qué sirve la unión, la alianza con el PRD, que no le va a conseguir nada de votos? Porque dime tú, el líder del PRD no era Miguel Vargas. Entonces, o sea, va a haber, yo no estoy tan segura como tú, Hilario, que se vaya en primera vuelta. No, que no habrá una primera vuelta. No, que no habrá una primera vuelta, pero, o sea, yo no estoy tan segura que de un triunfo seguro del gobierno actual. O sea, se pone en duda por el asunto de que no se ha reforzado sanidad del PRD, que viene arrastrando y que se viene avisando desde hace varios años. No, de verdad, tú te pones a analizarlo como una persona imparcial de fuera y ves el escenario político actual y, oye, ojalá y ganen, porque yo no... Sí, que ojalá todos los imparciales fueran como tú, Brianda. Bueno, mira, nuestra posición es que los PLDistas juegan dentro de una lógica partidaria. Por vía de consecuencia estarán destinados naturalmente a acudir a votar por el candidato de su partido, que hasta ahora es el presidente Danilo Medina, pendiente de proclamación. Coincido con ustedes, sin unidad no hay garantía de victoria en el 16, y sin el 16, sin la victoria del 16 no hay garantía de victoria para el 20, que sería un poco el deseo del presidente doctor Leonel Fernández. Pero aquí la unidad no va a bajar del cielo, no depende de un estado de ánimo espiritual de los leonelistas.
depende de acciones concretas del presidente de la República. Y el presidente de la República debe promover una real y efectiva política de unidad. Poner un poco, cesar el hostigamiento contra el expresidente Fernández a través de sus aulas y con los medios de comunicación, las bocinas del gobierno, que durante 3 años y medio, tal como tú has establecido, Hilario, hostigaron de manera permanente al expresidente Fernández para un poco sacarlo de combate en la contienda electoral de la presidencia en el año 2016. Y hay que dar paso, cumplir con alguna parte de lo que fueron los acuerdos que evitaron la división del PLD, que superaron la crisis que provocó la reelección, y la proclamación de una candidatura que pueda promover la unidad interna en ese partido. Y esas son medidas que dependen del presidente Danilo Medina. De manera que también coincido con ustedes que el calendario avanza, pareciera ser que se hace tarde, pero las acciones puntuales que hay que hacer para promover la unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana deben ser acciones que deben ser tomadas por el presidente de la República. No, y ciertamente es así, Julio, porque ya tú logras imponer la reelección, entonces ya tú lograste tu objetivo principal político. El próximo objetivo es entonces virar y la unificación, pero no se hace ni cae del cielo. Amigos televidentes, continuamos con su programa de Debate Jurídico en unos minutos. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Félix Michel, yo también estoy contigo. Félix Michel es un hombre del partido. Félix Michel y el pueblo lo ha elegido. Félix Michel, oye Michel, yo estoy contigo. Félix Michel, Félix Michel siempre me escucha, ese será mi diputado, porque para representarnos Michel es el indicado, capacitado de verdad y siempre te da la mano. Por eso Santiago pide a Félix Michel de diputado. Félix, 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 Félix Michel, Félix Michel. Félix Michel, diputado, Partido de la Liberación Dominicana. Félix Michel. Félix Michel, pa'lante. Félix Michel, pa'lante. Llegó el momento de que una nueva generación asuma las grandes causas del país. El Congreso necesita sangre nueva, con eficiencia y con voluntad política. Nosotros somos el relevo de la capital. Mi nombre es Eduardo Sanz Lobatón, pero mis amigos me dicen Yayo. Cuento con tu voto para ser senador de la capital. Seguimos con su programa Debate Jurídico. Decía Hilario que efectivamente hace falta vocación de unidad al interior del PLD. En todo el país, desde Cabo Cabrón hasta Cabo Engaño, desde Montecristi hasta Samaná, la sensación es que no hay unidad al interior del Partido de la Liberación Dominicana y que los seguidores del expresidente doctor Leonel Fernández no han tenido ni una invitación, ni un llamado de integración, ni a una manifestación de interés de parte de los estrategas del presidente de la República de que se integren a su campaña presidencial. La cancha está en la bola del presidente y es el presidente el que debe un poco dar muestra de que quiere la unidad para garantizar su triunfo en la primera vuelta, si lo desea. Mientras tanto, el presidente declaró durante esta semana que la gestión que preside es la gestión más honesta de la historia. Personalmente yo creo que Gustavo Montalvo es una persona honesta. Yo probablemente entiendo que la mano del presidente de la República no esté manchada con el peculado de la corrupción. Pero de ahí a decir que su gobierno es superior moralmente al gobierno presidido por el profesor Juan Bosch es una pifia y una falacia histórica que acaba de cometer el presidente de la República.
No se han registrado en los análisis de la historia republicana de nuestro país un gobierno más honesto que el gobierno que presidió el profesor Juan Bosch. Y pretender tergiversar la historia por euforia, por engreimiento del poder, es una falsedad de la historia que nosotros no consideramos conveniente para la calidad de la democracia. No, y no solamente eso, Julio, es que tú estás comparándote con otros gobiernos del PLD. Y los funcionarios que están en este gobierno estuvieron en el anterior. Entonces tú estás diciendo que el anterior no era tan limpio como este, pero eran los mismos, porque eran los mismos, en posiciones diferentes. Quizá bajaban de posición, otros subían, pero es el mismo partido. Entonces es una declaración que quizás no, el interés no era que llegara a los medios, porque fue una proclamación de un candidato. Yo entiendo que puede ser que haya sido sacado un poco, no de contexto, sino le hayan dado más publicidad de la cuenta, sí. Pero ha sido un error, porque personas que ni siquiera estaban pensando en esto, ahora se ponen a pensar, ahora tú eres el más honesto. Y se sabe que no, porque el Estado tiene muchísimas fallas. Y cuando tú entonces sacas a relucir, 2 días después, la planta de carbón de 600 megas, firmada a una compañía de carpeta, sin licitación, un asunto que debe andar valorado por casi los $2.000 millones. De repente sale a la luz pública y decir ellos que lo habían rescindido. Pues primero ahí debería renunciar automáticamente todo el que estuvo involucrado en eso, automático. El propio partido debería iniciar una investigación para someterlo disciplinariamente. Usted está violando la cantidad de leyes que fueron violadas para dar ese contrato. Eso da para llevar varios procesos. Y aquí nadie ha dicho nada. Entonces, una situación crea otra. Pero que estos son errores que no deben cometerse. Son errores de niños que estamos viendo aquí. Entonces, por ese motivo, no es ninguna sorpresa que la encuesta de esta New Link ya le está dando al presidente un 45% a 3 meses de las elecciones. Después que tenía un 70%. Usted bajara estamos hablando casi de un 50% menos. Entonces, yo diría que deberíamos estar en un estado de pánico, sí, para tratar de recuperar esa fuerza perdida y llegar al 51. Pero un 45 después de tener un 70, algo grave ha ocurrido dentro de las instancias que manejan las estrategias del presidente Danilo, que tiene que entonces vamos a decir, refrescar su entorno, que algo está ocurriendo. Bueno, para tú autocalificarte como el gobierno más honesto, tú mismo tienes que basarte en hechos, no en puras palabras. Y la verdad que, por ejemplo, una de las cosas, el fortalecimiento de la transparencia, cosa que en este gobierno, lamentablemente, yo no he visto que ha habido un fortalecimiento de la transparencia. Todavía hay algunos ministerios que están arrastrando esto, porque en el gobierno del expresidente Leonel Fernández sí se implementaron una serie de políticas de transparencia que se empezaron a implementar en el gobierno del presidente Fernández. Por lo tanto, ya a estas alturas ya deberíamos tener que cada ministerio haya publicado sus nóminas en la página web, cosa que no ha pasado, que todo el mundo haya hecho su declaración jurada anual, cosa que no pasó, que todo el mundo la hizo a destiempo, hay funcionarios que todavía no la han hecho. Para tú autoproclamarte el gobierno más honesto, eso conlleva una serie de prácticas, de políticas que tú has debido de implementar y que realmente, según los hechos, porque yo todavía, yo lo que me entero es de lo que me informo, de la prensa, del periódico, de hechos. Yo no he visto que esos hechos puedas tú basarte en ellos para autocalificarte el gobierno más honesto de la historia. Y yo entiendo que no ha sido tanto el presidente que ha hecho esas declaraciones, sino los funcionarios que están a su alrededor. O sea, no ha sido él mismo. Entiendo que fue él mismo. Gonzalo Castillo también lo vi hablando y calificando el gobierno como uno de los más honestos. Sí, escúchame, Brianda, fue el presidente de la República que lo dijo en un acto de proclamación del Partido Cívico Renovador. Exacto. Son sus expresiones, hasta con una expresión parecida a la de Salvador Jorge Blanco de Mano Limpia. Pero el presidente entonces pareciera ser que en ese momento eufórico por la proclamación de sus aliados del Partido Cívico Renovador, olvidó el complicado caso de la OISO, Hilario, que tiene muchas aristas. Y el que maneja información sabe, Hilario, por ejemplo, que la autopista que va desde San Francisco de Macorís
hasta Río San Juan, que se pretendió construir también clandestinamente, está vinculada a un poderoso funcionario de la OISOE, que hay vasos comunicantes entre las actividades de corrupción de la OISOE y la construcción de esa autopista. Eso, el que maneja información lo sabe, Hilario. Lo que sí Entonces, es que... el presidente no debe olvidar que han habido denuncias serias y que hay procesos de funcionarios de su gobierno en la dirección de persecución de la corrupción. Entonces, pareciera ser que lo olvidó. Y con relación a las encuestas, algo extraño pasa, Hilario. Aquí, en el último trimestre del año, las principales firmas encuestadoras, que son la Galo, la Penn&Choe y la Galo, la Penn&Choe y las otras, siempre en el mes de noviembre y diciembre solían dar algún tipo de medición. Sin embargo, desde el mes de julio del año pasado no publican ninguna información, pero tampoco lo han hecho a principios de año. Pareciera ser que hay un mutis en las encuestas. Esas encuestas que fueron los justificativos del ministro administrativo de la presidencia para modificar la Constitución de la República y reintroducir la reelección presidencial ahora, el presidente de la República dicen que no le merecen credibilidad y extrañamente las principales firmas encuestadoras en los últimos 6 meses no han publicado ningún tipo de encuesta. New Lynch es una empresa encuestadora bien reputada, hay que poner atención a lo que está pasando. Ahora, en defensa de un poco del presidente Danilo Medina, sí hay que destacar que dentro yo no usaría tanto el término honestidad, pero sí ha habido ciertas cosas que sí han mejorado. Por ejemplo, hay que destacar la importante subida de sueldo de los maestros, cosa que él prometió al inicio y que ya se ha logrado. O sea, que hoy en día se han logrado ciertas cosas que él dijo que iba a cumplir y que ya a este punto sí se han logrado. Se puede decir que se han cumplimentado, por lo tanto, sí que ha sido un gobierno que ha mejorado muchos aspectos. Y otros, bueno, que se arrastran todavía, porque ningún gobierno es perfecto. Pero todo gobierno tiene sus manchas y tiene sus... El gran logro, yo diría, de la parte de corrupción del presidente Danilo Medina va a ir por algo que pocas personas ven, que es lo de la cuenta única. Y le ha dado continuidad a eso y ya está, vamos a decir, en fases finales donde todos los estamentos estatales se manejan por cuenta única. Pero ya, lamentablemente, amigos televidentes, hemos llegado hasta el final de este programa. Continuaremos la semana que sigue y por favor nos siguen sintonizando. Muy buenas noches.